Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Estamos en esta noche iniciando nuestra conferencia Él viene. Y esta noche el tema yo lo he titulado La primera venida. En la década de 1980, el único medio de comunicación audiovisual al que su servidor tenía acceso, pues era la televisión. En ese entonces, aquellos grandes cajones en blanco y negro, donde había una franja muy reducida, 3 canales a lo mucho, con poco tiempo, y pues era poco el tiempo que uno podía pasar frente a aquel aparato. La tristeza más grande de ver la televisión en ese tiempo eran los anuncios comerciales. Muchas veces la franja de anuncios comerciales duraba hasta 10 minutos. Así que con mis hermanas, para no aburrirnos, nosotros nos poníamos a jugar y a adivinar los anuncios. O sea, los anuncios comerciales pasaban tantas veces que uno casi de memoria se los aprendía. Entonces nosotros hacíamos el siguiente juego. Nomás aparecían las primeras imágenes del anuncio. El primero que decía el nombre del producto anunciado, pues ganaba un punto. Al final de los 10 minutos, el que había adivinado más anuncios era el que ganaba. Juegos interesantes de aquel entonces, ¿verdad? Donde había poca comunicación. Uno de los anuncios que casi siempre yo adivinaba y era de los que más me gustaba, era un anuncio que comenzaba con un cohete espacial que comenzaba a subir. Era un cohete espacial de esos donde viajaban astronautas o subían satélite. Y era el anuncio de Sherwin-Williams, porque Sherwin-Williams anunciaba de que pues ellos habían pintado aquellos aparatos que viajaban hacia el espacio. Era interesante y quizás como niño me interesé mucho por esa clase de eventos. Fue así como el 24 de abril de 1990 me llamó la atención cuando se puso en órbita el telescopio espacial Hubble, que todavía está en órbita. Aquella tremenda máquina que ayudaría a los científicos a ver la profundidad del universo. El nombre de esa maravillosa invención fue dada en honor del astrónomo Edwin Powell Hubble. ¿Qué había hecho de especial este hombre? Mire, este hombre en 1929, hasta 1929, se había creído que el universo era estático, que se mantenía quieto. Era una fuerte creencia. Tan fuerte era esa creencia que allá por 1913, cuando el gran científico Albert Einstein escribió y publicó su teoría general de la relatividad, esas ecuaciones como que no combinaban. Y el señor Einstein, para que esas ecuaciones combinaran con el universo, él tuvo que inventarse una constante, un número, al que llamaron constante cosmológica. Einstein nunca se sintió cómodo con esa constante cosmológica. Esa constante así se puso ahí en esas fórmulas porque se creía que el universo era estático. Cuando en 1929 el señor Hubble dijo, no, el universo no es estático, el universo se está expandiendo del centro hacia afuera y continúa expandiendo y expandiendo y expandiéndose. El señor Einstein se puso muy contento. Había cometido un grave error con la constante cosmológica, pero borró la constante de su fórmula porque ahora se había comprobado que el universo se expande. Los científicos dicen que el universo se expande gracias al Big Bang. Más o menos así. Hubo una gran explosión, apareció el universo. Pero cual esquirlas de la explosión de una bomba, los planetas y todos los cuerpos celestes se van alejando del centro. Esa es la explicación científica. Pero nada más lejos de la realidad, mis queridos hermanos. La Biblia de una sola vez da una explicación contundente y muy sencilla. Y es la más extraordinaria, que el universo se sigue expandiendo porque Dios sigue creando. Por eso el universo se expande, porque Dios no se detiene en su creación. Contra todo planteamiento darwiniano, científico y naturalista, la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, da esta sentencia concreta. En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Este evento fue interesante. Vamos a ver nosotros cuál fue la primeritita vez que Dios vino a esta tierra. Porque eso es importante. Nosotros hablamos de una primera venida, hablamos de una segunda venida, pero a veces nos olvidamos que hubo una venida, así como hay una venida 2.0, una 1.0, pues una venida 0.0. La primerita vez que Dios vino a esta tierra. La tierra hace un poco más de 6.000 años era una bola de lodo que flotaba en el sistema solar. Resultado de tantas veces que el Señor crea y crea y crea. El Rey del universo vino a esta tierra, se acercó a esa bola. Dice Génesis en el capítulo 1 y versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo. O sea, la tierra era así, simple y sencillamente una bola de lodo flotante. Tierra, piedra, agua, eso era la tierra. Entonces el Señor vino por primeritita vez, mis queridos hermanos. Porque a Dios le encanta hacer del caos un paraíso de tranquilidad. Se acercó a esa roca flotante, insignificante, sin vida, en caos, disfuncional. Dios se arremangó las mangas de su toga, de su traje o lo que él use y dijo, manos a la obra, como el gran pintor Leonardo da Vinci, como el escultor Miguel Ángel, él comenzó a crear con el orden más lógico que nosotros nos podemos imaginar. El primer día, el Señor creó la luz. Se necesita luz para trabajar, no se podía estar en la oscuridad y la enorme bola de lodo fue iluminada. En el segundo día, aquella roca flotante, pues Dios le puso atmósfera, porque no existía atmósfera en ella. La atmósfera iba a permitir mantener todo en su lugar, lo que de en adelante haría. El tercer día fue maravilloso. Dios separó el agua de la tierra, o sea, dejó de ser lodo y creó los continentes y creó el mar. También creó toda la vegetación existente sobre los continentes en este mundo. El cuarto día iluminó la atmósfera de este mundo con los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día llenó todos los mares con hermosos seres vivos. Desde la pequeña chimbera hasta la gran ballena fueron creadas ese día. Y también creó todas las aves, hermanos. Pequeños colibríes, grandes cóndores, el Señor los hizo. Y el sexto día fue increíble. Temprano en la mañana, el Señor creó todos los animales terrestres. Eso fue el sexto día, el viernes por la mañana. Hasta ese momento, Dios había estado simplemente sentado en su trono y viendo desde arriba aquella pelota cómo iba siendo transformada. Dios no había intervenido con su mano, él había intervenido con su voz. Dios había dicho y las cosas habían aparecido. Dios había dicho y el desorden había llegado al orden. Pero había llegado el momento, un momento especial, el momento de crear al hombre. Dios tiene el poder de recrear nuestra vida así como creó este mundo. Quizás nuestra vida sea como aquella roca de lodo tirada en el espacio, abandonada, fría, sucia, oscura. Pero hoy mismo, si tú le permites al Señor entrar a tu corazón, Él puede crear orden, Él puede traer felicidad, luz y paz a tu agobiado corazón. Llegó ese momento, el momento en que Dios dejaría de estar en su trono y entonces sí, iba a poner pie sobre esta tierra. La primera vez que Dios pisaría la tierra. ¿Qué motivó al Señor a dejar su trono durante la creación? A dejar de hablar y bajar a este mundo. ¿Por qué poner sus pies en esta tierra pues recién creada? Quizás todavía con algunos lugares húmedos. Aunque no lo creas, fue por ti. Sí, durante la creación, Él descendió del cielo por ti y por mí para crear a la humanidad. Él vino a crear a la humanidad con sus propias manos. El Señor descendió y comenzó a caminar por todo lo que Él había creado.
hasta que encontró un río. Se fue a una barranca que estaba ahí. En esa barranca había una tierra especial, era barro. Y el Señor, porque así lo dice la Biblia, que fue con sus propias manos, el Señor comenzó a raspar aquel barro, comenzó a tomar agua del río y comenzó a hacer una masa. Y con aquella masa comenzó a formar una escultura, una hermosa escultura de barro, más hermosa que el David de Miguel Ángel. Luego, una vez que tuvo creada aquella escultura, el Señor sopló aliento de vida. Y lo que antes era barro se convirtió en tendones, en músculo, en hueso. Y lo que era agua se convirtió en sangre. La humanidad por primera vez respiró el aire de la atmósfera de la tierra. Ya no era aquella roca sucia de hacía 6 días, era una joya de la creación del Señor. Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 7, nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todo lo que Dios creó, mis queridos hermanos, era bello. Voy a adelantarme y decir que aún hay atisbos de esa belleza. Ustedes pueden ver aquí hermosas orquídeas, esos bellos cactus, plantas bellas. Eso solamente es una sombra de lo bello que el Señor había hecho. Dice en Génesis 1:31, de boca del Señor, él mismo dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Perfecto. No se le podía agregar más ni quitar. Era simplemente hermoso. Esa fue la primera vez que Dios visitó a esta tierra. El motivo fuimos nosotros. Visitó esta tierra para crearnos. ¿Por qué? ¿Necesitaba Dios que seres para que lo adoraran? No. Allá en el cielo donde Él habita hay millones de ángeles que le adoran. Lo hizo porque nos ama. Nos hizo con amor. Pero ¿acaso fue Dios como el relojero que hace el reloj, lo arma, lo vende y se olvida de él y ya nunca más lo vuelve a ver? No, nosotros no somos un reloj hecho por un relojero. Dios no solo nos visitó para crearnos, Dios también siguió visitándonos. No fuimos abandonados a su suerte. Siguió viniendo a visitar a sus amigos, a Adán y Eva, a conversar con ellos, porque él estaba interesado en fortalecer su amistad. Dios, siendo el creador, pudo haber dicho, yo los creé, yo los mando, hagan como yo digo. Pero no fue así, mis queridos hermanos y amigos. Dios quería ganarse nuestro amor. Dios quería ganarse nuestro respeto. Así que él venía y conversaba con Adán y Eva caminando por el jardín. El libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, dice, Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. ¡Increíble! Ya quisiera yo que Jesús personalmente, que Dios personalmente se paseara por mi jardín y poder conversar con él. Adán y Eva tenían ese privilegio. Desde la primera vez que Dios vino a esta tierra, él siguió viniendo. Dios no venía a ver los monos, hermanos, no venía a montar a caballo. Él venía a conversar con sus amigos. Increíble. Seguimos repitiendo, el motivo por que el Señor siguió viniendo a esta tierra fuimos nosotros mismos. El emperador de todos los mundos podía estar en cualquier parte, pero tenía un especial afecto para esta humanidad. ¿Tú entiendes eso? Dios te tiene un afecto especial a ti. Tú eres importante para el Señor. Él prefiere estar junto a ti en cualquier otro lugar del universo. Un día, entre las conversaciones que tenían con Adán y Eva, Dios les contó de una rebelión que se había dado en el cielo. Apocalipsis 12 nos habla de esa rebelión. El Señor le explicó a Adán y Eva que un ángel llamado Lucifer se había rebelado, había convencido a 1/3 de los ángeles del cielo, pero que en el cielo no hubo lugar para ellos y fue lanzado a esta tierra. Pero que no tuvieran miedo, porque esos ángeles que ahora se les llama demonios no podían acercarse a ellos, a Adán y Eva, no tenían ese permiso. Solo se le dio permiso al jefe de los demonios, a Satanás, estar en un lugar
el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva que no se acercaran a ese árbol. Su consejo, registrado en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Les aconsejó que siempre estuvieran juntos, que nunca se separaran. Pero, ahí está el problema. Dios nos da la libertad. Dios no obliga a sus criaturas. Dios le dio como consejo a Adán y Eva que no se separaran y no se acercaran al árbol. Pero un día no siguieron el consejo. Adán se separó de Eva o Eva de Adán, no sabemos, y Eva llegó solita ante aquel árbol. La Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versos del 1 al 6, narra aquello terrible. El Señor les había dicho que solo en ese árbol se encontraba Satanás. Y dice el verso 1, pero la serpiente era astuta. Satanás tomó como medium a una serpiente que estaba por ahí, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, hizo que la serpiente hablara, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dijo, no, no es así. Dios lo que nos dijo fue que podemos comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. El primer error que cometió la mujer fue entablar conversación con el enemigo. Ese es el primer error que los seres humanos cometemos, entablar relación con el pecado, comenzar una conversación con una mujer, con un hombre que terminaremos adulterando o fornicando con ella. Comenzamos a acariciar un dinero que no es nuestro y terminamos robándolo. El primer contacto que se tiene con el pecado es el peligro. Si nosotros podemos detener ese primer contacto, cuánto dolor, cuánta tragedia nosotros nos evitaríamos. Pero Eva no detuvo el primer contacto, continuó. A Satanás, si pudo engañar a un tercio de los ángeles del cielo, ¿qué no podía hacer con Adán y Eva? Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4 de Génesis 3, no moriréis. Y ese fue el problema, hermano. Lo que mantiene la relación entre dos personas es la confianza. El secreto de un matrimonio exitoso es la confianza. El secreto de una buena relación entre padres e hijos es la confianza. El secreto de amistades fuertes, respetuosas y duraderas es la confianza. El secreto de una iglesia creciente y que avanza es la confianza. Una vez que la confianza se rompe, la relación se rompe y llega a su final. Y Satanás apuntó a debilitar y destruir la confianza que Eva tenía en Dios. Le dijo, no moriréis, Dios es mentiroso. Porque Satanás quiere que nosotros dejemos de confiar en Dios. Dios no tiene poder para cambiar tu vida, es mentira. Dios lo que quiere de ti solo es el dinero. Dios lo que quiere de ti es tenerte como esclavo. Yo te doy verdadera libertad. Conmigo tú puedes vivir bien la vida, puedes andar haciendo lo que tú quieras. Dios te quiere tener como esclavo. No morirás, Eva, porque Dios es mentiroso. Y ahora Eva estaba en una encrucijada. Creerle a ese ser de quien se le había advertido y creer que Dios era mentiroso o confiar en la palabra de Dios. Sino que sabe Dios, agregó la serpiente, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso sucedió. Entró la semilla de la desconfianza. En el cristianismo se habla mucho de fe. Hablamos de que debemos tener fe y algunos confundimos la fe.
Creemos que la fe es estar en la iglesia, alabaré, alabaré, alabaré. Eso creemos que es fe. Creemos que fe es un dogma que nos enseñan, un curso que nos dan. Creemos que fe es, como dicen algunos predicadores, decláralo con fe. Creemos que eso es fe. Pero es que la fe no es otra cosa sino la confianza. Por eso Dios constantemente nos vive llamándonos a que creamos, a que tengamos fe. Dice de manera clara, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar al Señor sin fe. Que la fe es confianza. Eva perdió la confianza en Dios. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y la humanidad en ese momento se rebeló contra su creador. Y después de ser príncipe de este mundo, los seres humanos se convierten en esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Tristemente, eso pasó. La humanidad se convirtió en esclava de Satanás, se convirtió en esclava del pecado. Sí, esclavos del pecado y reos de muerte, porque Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Simplemente el pecado no es desobediencia, el pecado es desconfiar de Dios. Y cuando desconfiamos de Dios, entonces desobedecemos. Todos, sí, queridos hermanos, todos estamos condenados por el pecado. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, siendo descendientes de una pareja pecadora. Todos nosotros somos pecadores. Viene en nuestro ADN, está en nosotros. Decía alguien por ahí, honestamente yo nunca me he fijado en eso, que los niños cuando nacen vienen así. Vienen así. Desde que nacemos somos egoístas por naturaleza. Lo queremos todo para nosotros. El pecado está en nosotros. Abandonamos a Dios. Abandonamos a nuestro creador. Nos alejamos de él. Sí, dejamos a un lado a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La creación perfecta del Señor se había deformado. El gozo se convirtió en dolor. La felicidad se convirtió en tragedia. La esperanza se convirtió en desesperanza. La salud se convirtió en enfermedad. La alegría se convirtió en angustia. El ánimo se convirtió en aflicción, la hermandad se convirtió en contienda, la paz se convirtió en guerra, la concordia se convirtió en pleito, la unidad se convirtió en separación, el júbilo se convirtió en amargura, el esplendor se convirtió en decadencia, la vida eterna que Dios nos había dado se convirtió en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Quedamos completamente en la desgracia y a merced del archienemigo de Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Nos abandonaría? Ya había venido la primera vez a crearnos y luego había venido para seguirse comunicando con nosotros, relacionándose con nosotros. ¿Qué haría hoy el Señor? Esta es una historia muy triste, pero en medio del torbellino de desesperanza podemos encontrar esperanza, mis hermanos. Dios sigue y siguió viniendo porque Él siempre viene por la humanidad. Él siempre viene por ti, Él siempre viene por mí. Aunque lo traicionemos, aunque lo bofeteemos, aunque lo escupamos, aunque lo insultemos, Él siempre viene. En aquel angustioso momento y con un jaque seguro para la humanidad,
el Señor se presentó. Él ya sabía lo que había pasado. En Génesis 3, 8 y 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice el verso 9, qué increíble. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Más que una pregunta, el Señor amantemente le afirma al hombre: no te preocupes, aquí estoy yo. Dios sabía dónde estaba el traidor, pero amorosamente lo llamó con lágrimas en sus ojos y le lanza una interrogante con la que le quiere decir: aquí estoy, no te preocupes, tengo un plan, yo lo voy a arreglar todo, pero debes volver a mí. Por favor, confía en mí nuevamente. Nos equivocamos al pensar que Dios llegó a maldecir a la humanidad. Dios no llegó para condenar. Dios no llegó para destruir. Dios no llegó para humillar. Dios no llegó para regañar. Dios no llegó para doblegar, mucho menos para asesinar. Dios vino otra vez por nosotros y llegó a la humanidad, a Adán y Eva, para darle esperanza. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se da la primer promesa, la primer profecía, y se presenta el plan de salvación para la raza traidora. Y pondré enemistad, le dijo a la serpiente. Y ahí estaban Adán y Eva escuchando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aleluya, hermanos, gloria al Señor, porque en medio de la desesperanza hay esperanza. El rostro de Adán y Eva brillaron de felicidad. Dios les estaba prometiendo que un Mesías vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y aunque Dios no volvería a caminar con Adán y Eva por el jardín del Edén, sí regresaría a salvarlos. Se los había prometido y él lo cumpliría. Esa simiente de la que habla Génesis 3:15, dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 16, para explicar a la simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén, amén y amén. El Señor le dijo a Adán y Eva: Jesús, Cristo, yo mismo, le dijo el Creador, vendré, tomaré tu lugar y derrotaré a la serpiente. Y Gálatas 4:4 lo dice claramente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y vino a salvarlo. Así lo declara directamente Mateo 1:21, cuando dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él viene para salvar a su pueblo de la condenación del pecado. Tío Salvador, tío Chamba, era el esposo de una prima de mi papá. Era un hombre muy alegre. Siempre andaba con una sonrisa en su rostro.
Pocas veces andaba renegando. Era pobre. Honestamente, nunca lo vi con un trabajo fijo. Pero el pobre Chamba tenía un problema. Ahora se diagnostica eso. Él era depresivo. Sí, en medio de aquella alegría y aquel gozo que aparentaba, siempre hablando con amabilidad y siempre sonriendo, él era depresivo. Y una depresión terrible que lo llevaba a momentos donde él intentaba suicidarse. Al tío Chamba lo llevaron muchas veces, sí, no una, no dos, muchas veces al Hospital San Pedro de Usulután, al borde de la muerte. En sus momentos depresivos, él tomaba pastillas, matarrata, le decimos nosotros, de esas que le ponen al maíz para curarlo. Y a veces cuando se tomaba dos y lo salvaban, él así sonriendo decía, porque lo contaba como un chiste, lo que pasa es que dicen que debe ser impar el número, debe ser non el número de pastillas que me tome para que me muera. Y otras veces cuando se había tomado 3 decía, no, es que dicen que deben ser pares. Gracias a Dios, increíble, siempre en el hospital le salvaron la vida. Aquella misma vida depresiva lo llevó a ser un alcohólico, un hombre que no podía vencer el alcohol. ¿Sabe, mi hermano? Porque el pecado hace eso en nosotros. El mal que existe en este mundo, el dolor que existe, no viene de Dios. Dios no trajo el coronavirus. Dios no creó los tornados, los huracanes que han destruido nuestros países. No, no ha sido Dios. Es el pecado. El pecado nos vuelve suicidas. Nos destruimos, nos hundimos en la droga, en el alcohol. Destruimos nuestras familias. Y finalmente morimos porque la paga del pecado es muerte. Pero un día el tío Chamba se encontró con Jesús. Se encontró con su creador. Entregó su vida al Señor. Y él trajo equilibrio a su vida. El Señor le ayudó. Tristemente un día, cuando el tío Chamba regresó de la iglesia un sábado, en la puerta de su casa, un malviviente lo mató. Porque esa es la realidad de este mundo. Todos moriremos. Pero cuando morimos en Cristo, tenemos la esperanza de que el Señor vendrá por nosotros. Es cierto que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero también nos declara que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aférrate a la vida eterna, aférrate a Cristo, porque Él sigue viniendo. Así como vino a crear este mundo y a crearnos a nosotros, Él puede recrear tu vida. Así como vino para mantenerse en relación constante con Adán y Eva, Él puede venir para hacer feliz y satisfecha tu vida si se lo permite. Y así como Él vino para darle esperanza a la humanidad en el momento más difícil, si tú se lo permites, Él puede llegar a tu vida para darte esperanza a ti. En Cristo Jesús hay salvación y vida. Él viene pronto. Él viene por sus amados, por aquellos que quieren ser salvos. Él quiere venir por ti. Por favor, mi querido amigo, escucha la voz del Señor y acéptalo, porque Él viene muy pronto para darnos vida eterna. Deseo de todo corazón que durante esta semana nos sigamos uniendo, reuniendo y escuchando su mensaje de Cristo, porque Él ha venido para darnos vida, para que tú tengas vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.